Buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la reunión hoy 24 de octubre para ya prácticamente nuestra penúltima clase de cultura empresarial y emprendedora. El tema de hoy que nos trae es analizar las oportunidades para aprender y dentro de esto lo que es el presupuesto de costos. Importante entender previamente a qué se refiere la palabra presupuesto. El presupuesto prácticamente es una relación de situaciones que nos permiten a nosotros avisorar un futuro o avisorar un resultado. Nosotros presuponemos muchas veces antes de actuar, presuponemos cuál puede ser el éxito. En este caso, cuando estamos hablando de presupuesto de costos, entonces es un análisis previo, ¿no es cierto?, de los posibles costos que nos puede generar un emprendimiento. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, para hablar del presupuesto de costos, es preciso empezar a entender algunos conceptos y posteriormente entrar a algunas formas y algunos ejercicios. El presupuesto de ingresos y gastos es un tema esencial en el emprendimiento porque prácticamente este presupuesto de ingresos y gastos es el que nos determina el valor total que tiene el proyecto, ¿cierto? Y con base a ese valor total del proyecto es que nosotros podemos proyectar, como les decía a ustedes, si es necesario un proceso de financiación o no. Como también es importante tener un presupuesto de ingresos y de gastos, porque ese presupuesto nos permite también a nosotros hacer una proyección de cómo va a actuar o cómo debe interactuar la empresa en el mercado. Así que cuando se inicia una empresa, dentro de su normal funcionamiento, esta debe percibir generalmente siempre unos ingresos, así como también generar unos egresos. Es importante entonces entender estos términos. Ingresos hace referencia al dinero que le entra o al circulante que le ingresa a la empresa por sus operaciones, por sus ventas de servicios o ventas de productos. Y los egresos son las salidas de efectivo, las salidas de capital que tiene la empresa como pago por comisiones o como pago por servicios de operación que ésta tiene que hacer. Entonces, un egreso es cuando la plata sale de la empresa por pagar y los ingresos es lo que ella recibe, obviamente por ventas, generalmente, para entenderlo de manera más clara. En la estructuración de los costos es importante entender qué son los costos. Los costos es prácticamente lo que realmente vale, ¿no es cierto?, producir, o sea, es lo que vale producir un elemento o un servicio. Dentro de los costos de producción, nosotros tenemos egresos o también conocidos como gastos. Los egresos o gastos, como anteriormente les decía a ustedes, es lo que nos vale a nosotros muchas veces producir, ¿cierto? Un producto o es lo que nos vale a nosotros prácticamente una operación cuando estamos hablando de servicios. Por decir algo, si hablamos de costos de producción, nosotros hablamos de la construcción de una silla, que es el ejemplo que se toma aquí. Los costos de producción es prácticamente todo el dinero en efectivo que nosotros vamos a invertir para poder elaborar o estructurar esa silla. Y cuando hablamos de costos de operación, generalmente se habla de las empresas de servicio, es lo que una empresa generalmente invierte por comisión para ofrecer ese servicio. Si hablamos, por decir algo, de una agencia de ventas, los costos de operación es todos los gastos que representan, ¿no es cierto?, tener a nuestros vendedores en acción, haciendo su ejercicio de músculo de ventas. Generalmente, estos ingresos o gastos son necesarios, ¿no es cierto? Son necesarios para que el proyecto sea efectivo. Existe entonces una línea de procesamiento o un equipo de funcionamiento determinado de la siguiente manera. Algunos de estos costos que generalmente incurren para la estructuración de un proyecto son los siguientes. Tenemos costos o gastos de fabricación, perdón, y gastos de fabricación. Aquí en este punto, si ustedes están leyendo nuestra diapositiva, dice que los costos y gastos de fabricación se refieren más que todo a los elementos que hacen parte en el proceso de manera directa, de manera directa. Si hablamos entonces para hablar de la estructuración de una silla, los costos y gastos de fabricación es todo lo que nosotros utilizamos de manera directa para hacer la silla. Utilizamos la madera, necesitamos la tela o el hule para hacer el tapizado, la espuma. Aquí estaríamos hablando de los materiales que son directos, o sea, una silla no existe, en este caso pues una silla de madera obviamente, ¿no?
Una silla no existirá si no existe la madera. Es un material que prácticamente en la estructuración de la silla se podría decir que representa casi que el 80%. Entonces, este material que más se utiliza, en este caso la madera, es un elemento directo, ¿cierto? Similarmente la espuma, que podría ser el 10%, mire, ya tenemos un 90%, o sea, madera y espuma y una tela que viene a ser el 5% son los componentes de la silla. Pero nosotros tener solamente madera y solamente tener espuma y la tela, no podemos formar la silla. Para eso necesitamos algo de goma, ¿cierto? Y de repente necesitamos, digamos, un fileteado. Pero a la larga, estas puntillas y estas gomas son una minoría. Estas son una minoría frente a la estructura de la silla. Por tal razón, nosotros decimos que los materiales más representativos para la estructuración de la silla son tela, madera y espuma, ¿cierto? Para hacer el relleno. Entonces aquí podríamos hablar de materiales directos. En este caso vemos la mano de obra directa e indirecta como ejemplo. Mano de obra directa es la que, bueno, acá vamos a hablar de esto, perdón. La mano de obra directa son las personas que van a interactuar para la construcción de la silla, y la mano de obra indirecta, que ya prácticamente lo tenemos aquí señalado en la parte inferior, se refiere a aquellas personas que directamente no construyen la silla, pero también dependemos de ella para que se comercialicen. En un momento dado podemos hablar de los publicistas, ¿cierto? También es otro costo importante o gasto de fabricación, tiene implícito lo que es el costo de la depreciación. ¿Y qué es este asunto de la depreciación? Es el tiempo que tienen generalmente las herramientas de uso de vida útil, pues generalmente están trazados en 5 años. El costo de vida, la vida útil de cualquier herramienta, de cualquier equipo, generalmente. Después de 5 años, muchas veces esos productos ya tienden a salir, ¿no es cierto?, de la operación de la empresa, ya salen como activos porque se consideran que son obsoletos, son chatarra. Entonces tienen un costo de vida útil generalmente 5 años, por decir alguna máquina, una sierra. Hasta los 5 años tiene un valor y se mantiene en su precio. Después de los 5 años ya no se la considera, o si de repente se la considera, pero ya con un valor mínimo, porque se considera que esa máquina ha trabajado, son depreciado. ¿Por qué razón se ha depreciado? Porque es una máquina usada, que se ha desgastado y de repente eso tiene problemas. Entonces, cuando una máquina ya entra en la fase por uso de desgaste, se dice que esa máquina también en precio se ha depreciado. O sea, ya no tiene el mismo valor que tenía como cuando era nueva. Tenemos los servicios públicos también en costos y gastos de fabricación, mire, y todo lo que tiene que ver en el proceso de producción. En estas apartes que tenemos aquí, en la parte inferior, tenemos entonces de una manera más específica o más clara cada uno de esos elementos que hemos dado. La materia prima o materiales directos, dice, son todos los elementos que intervienen para realizar un producto y hacen parte de él en el terminado. Además, representan el costo de elaboración de un producto. En este caso, yo estaba hablando de las sillas, mire, la madera es el costo más alto que tenemos para fabricar las sillas. ¿Por qué razón? Porque representa el 80%. Digamos. Entonces, este es un material directo, ¿pero? O una materia prima directa, porque en sí, la silla de madera, en su estructura y en su función, todo es una articulación de madera. También tenemos lo que se conoce como materiales indirectos. Y los materiales indirectos son los elementos necesarios y utilizados en la elaboración del producto, pero no están físicamente incorporados a este. Ejemplo, el pegante que es utilizado en la silla, las puntillas, ¿cierto? Obviamente la silla necesita en algún momento dado para asegurarse algo de puntillas y algo de pegante, pero en esencia la silla no está formada por el pegante ni por las puntillas. La silla está formada por un material directo que es madera, en este caso. Y hablábamos de los porcentajes, mire. A comparación de puntillas que puede ser un 2, una goma que puede ser un 2 y de pronto un filete. Son minoría frente a estos porcentajes altos de la mano de obra directa o los costos directos. También tenemos aquí la mano de obra directa, y dice que la mano de obra directa es la que realiza el proceso de transformación de la materia prima. Aquí lo tenemos entonces como ejemplo al carpintero, la persona que corta la madera, la persona que lija la madera, la persona que estructura la madera para darle forma de silla, ¿cierto? En otras palabras, dice que es la persona que realiza el trabajo físico, ¿cierto?, para elaborar el producto.
ejemplo es el que corta las partes, todo. En este caso aquí tenemos al carpintero. Este señor, este señor es la mano directa. Sin el trabajo del carpintero no hay silla. Ojo aquí, estamos hablando de sillas. Sillas, pero de madera. También tenemos en nuestra estructura de costos y gastos de fabricación lo que se conoce como mano de obra indirecta. Y dice, no es la que realiza el proceso de transformación de la materia prima, o sea, no es el carpintero, ¿cierto? Pero de manera, porque él es directo, dice. Pero ojo, sirve de apoyo en la producción. Entonces, ojo, si el carpintero es aquel que de una u otra manera hace la silla, ¿quién puede ser la mano de obra indirecta? De repente la mano de obra directa puede ser el vigilante, la señora que al pobre carpintero mientras está trabajando le hace un tinto, le pasa la agüita, porque sin el apoyo de estas personas, sin el agua, sin el cafecito, sin el almuerzo, sin el señor que vigila, de repente el carpintero no se podría concentrar y no podría estructurar su silla, ¿cierto? Entonces, conclusión, el carpintero también necesita de estas personas de servicios para poder laborar. Es como cuando usted, por decir algo, lo ponen a vender carros, usted es el vendedor, usted es el personal directo en este caso, porque usted está trabajando en una comercializadora que su ejercicio es vender. Pero entonces, ¿quiénes son los indirectos? Los indirectos son aquellos que le hacen a usted el brochure o le hacen el portafolio para que usted lo presente. También están en la mano de obra indirecta, por decir algo, aquellas personas que se está manejando la parte de redes son los programadores, los que le hacen la publicidad, los digitadores que le llevan su cuento, se lo llevan a las redes. Esa es mano de obra indirecta. Acá nuestro ejemplo dice entonces, es aquella que realiza el proceso de transformación, perdón, no realiza el proceso de transformación de la materia prima en el producto de forma directa, pero sirve de apoyo a la producción. Este puede ser en un momento dado, por decir algo, como un gasto o costo de fabricación, lo que se le paga muchas veces a un supervisor, que es el que hace el control de calidad, el que es el dinero que se le paga a un vigilante, porque es el que le da seguridad mientras están fabricando. Las secretarias, que son las que generan generalmente, las que generan el servicio de la papelería de la organización, las que están frente al call center para responder las llamadas, los asistentes administrativos, que son personas que muchas veces a nosotros nos colaboran en, perdón, aquí tengo una llamada de un estudiante. Bueno, eh, personas, ¿no es cierto?, que nos ayudan en la estructuración y en el servicio que se va a generar. Personal de mantenimiento de máquinas, el técnico que va a supervisar la máquina, el carpintero para que trabaje. Él sabrá de mecánica, más no sabe de carpintería. Entonces, estos son mano de obra indirecta, materiales indirectos, mano de obra directa y materia prima y materiales directos. Bueno, estos pertenecen a costos y gastos de fabricación. También tenemos otros gastos. Y en esos otros gastos, nosotros podemos decir que hace referencia muchas veces a unos elementos que son importantes para la operación dentro de la empresa. Tenemos aquí como ejemplo otros gastos, los útiles de aseo, el papel higiénico. El señor de carpintero él va a estar trabajando todo el día, la secretaria va a estar atendiendo el teléfono y ellos tienen sus necesidades fisiológicas. Y esas necesidades fisiológicas implica que haya jabón, ¿cierto? Que haya papel higiénico, que existan los ambientadores. Esos son costos de fabricación diferentes, ¿no es cierto?, a los de los materiales directos. También tenemos la papelería. Mire, la papelería, donde están las facturas, muchas veces el combustible que hay que meterle a la motocicleta para ir a dejar los pedidos, los papeles, el aceite que hay que echarle a las máquinas, ¿cierto? Y de repente una que otra balinera que es necesaria para que funcione la máquina. También dentro de los costos de fabricación tenemos algunos servicios públicos, mire. Sin estos servicios públicos la fábrica no funciona. Agua, gas, electricidad, luz, ¿cierto? Tenemos otros gastos, por ejemplo, los alquileres que se paga por la bodega para poder trabajar tranquilamente, y hacer las sillas. Muchas veces, si es una empresa seria, muchas veces paga, ¿no es cierto?, una póliza de seguros a sus empleados por el riesgo que pueden correr en la estructuración. Entonces, ese también puede ser otro gasto que hay que pagar en la fabricación. Los impuestos que se le paga al gobierno para tener la licencia de producción. Y también se tienen otros gastos de fabricación, lo que son los costos de depreciación, que ya lo habíamos explicado. Los costos de depreciación, vuelvo y repito, la depreciación es simplemente la pérdida de valor. Pérdida
La pérdida de valor que tiene en un momento dado una máquina, ¿cierto? Por uso, ¿ya? Las máquinas envejecen, se vuelven obsoletas, se dañan, entonces eso se llama depreciación. Ya no vale lo mismo después de ser usado. Mire el caso de los vehículos, ¿no? Cuando uno compra un carro directamente mientras está, digo, perdón, en el concesionario, el carro tiene un valor, digamos, vale 110 millones. Apenas sale del almacén, el carro empieza a perder precio. Se podría decir que de repente una semana puede mantener el precio, pero después de una semana el carro ya pierde valor, precisamente porque ya no es 0 kilómetros, ya ha sido recorrido, bueno, etcétera. Le empiezan a montar una serie de elementos que hace que el vehículo como tal pierda 1, 2 o 3 o 5, 10 o 20 millones con respecto al precio que era cuando estaba en el concesionario. Eso es la depreciación. El uso hace que las cosas se desgasten y en un momento dado dejen de valer el mismo precio. Claro que la depreciación hay que tenerla en cuenta, ¿no? Hay algunos elementos que no se deprecian, sino que adquieren valor, o sea, adquieren apreciación. Aquí hablamos, por decir algo, las obras de arte, ¿no? Las obras de arte no se deprecian. Esas obras de arte antes se evalúan, ¿no? Adquieren valor. Mire, por ejemplo, los cuadros de Botero, ¿cierto? Los cuadros de Botero sabíamos que era un cuadro famoso, pero mientras él vivía y tenía un valor muy alto. Ahora que ya no está él, podrán pasar muchos años y entre más pasen años, más dinero alcanzan estos bienes. Entonces es lo contrario, ¿no? Con estos productos exclusivos o únicos. También tenemos en los gastos de fabricación, tenemos lo que es el mantenimiento, que muchas veces tenemos que hacer a las máquinas, ¿cierto? Y otros. Entre otros, podríamos mencionar muchas veces, nosotros pagamos pólizas, ¿no es cierto? Pagamos pólizas por operaciones, pagamos pólizas de salud. También en otros gastos de fabricación muchas veces nosotros tenemos que pagar comisiones a intermediarios. Entonces, entre otros gastos de fabricación se pueden incluir a estos. En la estructura de costos y gastos también tenemos gastos de venta. Es importante entender qué son los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos financieros. Los gastos de venta son aquellos que prácticamente son los valores, ¿no es cierto?, que la empresa tiene que cubrir cuando decide vender sus productos, ¿cierto? Esos son los costos que tiene que cubrir la empresa cuando vende sus productos. Bien sea porque hace promociones, entonces si queremos vender tenemos que hacer un lanzamiento promocional, tenemos que invitar a un artista, ¿cierto? Tenemos que dar degustaciones, tenemos que dar obsequios, tenemos que dar el regalito, el detalle. Esos son gastos que generalmente reposan se me olvidó la palabra técnica, bueno, en este rubro de gastos de ventas. Aquí tenemos algunos ejemplos de gastos en venta, salarios y comisiones del personal y ejecutivos de ventas. Muchas veces si nosotros tenemos personal de venta vinculado a la empresa que pertenece a la nómina, son gastos directos porque están vinculados a la empresa y su función es vender. Pero cuando nosotros pagamos comercializadores o pagamos intermediarios, esos intermediarios entran aquí a los gastos de venta, ¿cierto? Que no están vinculados directamente a la empresa, entonces no son un gasto directo para nosotros, no es mano de obra directa. También tenemos aquí muchas veces cuando la empresa no edita su propia publicidad, sino que la contrata, gastos de ventas, propagandas, entregas de mercancías. Aquí tenemos a los operadores logísticos que andan con el vehículo acarreando las mercancías, acarreando las sillas. Ellos no pertenecen a la empresa porque la empresa no tiene en su cadena de producción y en su cadena logística no tiene vehículo propio para distribuir su mercancía. Entonces llama a ese piallo, llama a ese nabo para que haga el favor y la movilice. Hay que poner un gasto, ¿no es cierto? Perdón, hay que cubrir ese rubro porque está dentro de las ventas, porque así lo exige el cliente. Ahí está el transporte, los gastos de viajes, comisiones. Generalmente aquí en este rubro también entran los gastos de representación, los gastos de representación cuando se habla de ventas. Y los gastos de presentación es ese dinero extra que se le da al vendedor, ¿cierto? Un rubro, por ejemplo, a un vendedor se le puede dar unos 200 o 300 mil pesos, aparte de su comisión y aparte de su salario base, se le da unos 300 mil como gastos de representación. ¿Y para qué es eso? Y entonces dice, ojo, lleva 300 mil pesos para gastos de representación. ¿Qué quiere decir? Que si usted consigue un cliente, como al cliente hay que halagarlo, por favor, invítelo a cenar y en esa cena usted puede gastarse hasta 300 mil pesos entre usted y él. Lo importante es que de esa cena salga un contrato. Entonces son gastos de representación.
Obviamente el vendedor deberá llevar su tiquete, ¿no es cierto? Deberá llevar su factura que demuestre de que hubo un gasto, ¿no es cierto? Que va en gastos de representación. O muchas veces los detalles, las chocolatinas que hay de que darle a las secretarias para que lo pasen a honorar con el gerente cuando esté en venta, son gastos de representación. También tenemos otro rubro en costos de gasto, en gastos y costos y gastos de fabricación, que son los gastos de administración. Y los gastos de administración prácticamente son los gastos que tiene la empresa desde el punto de vista administrativo, ¿cierto? O aquí, los que son los rubros, digamos, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que pagarle, ¿no es cierto?, a las personas que nos ayudan a administrar la empresa, ¿cierto? Mire, son los salarios que se hace al personal de administración, ¿cierto? Generalmente se les paga cuando están vinculados a la nómina, pues se les paga su salario, y si no, cuando no están vinculados directamente a la nómina, entonces se les paga por honorarios, un asesor para que nos vaya a ayudar a diseñar, pero se le paga solamente por horas. A un contador no lo tenemos vinculado a la nómina, pero se lo tiene por horas contratado para que nos lleve la contabilidad del negocio. Entonces aquí entran los honorarios en gastos administrativos, mire. También se habla de depreciación, pagos por alquiler, servicios públicos, aseo, costos, papelería, impuestos, etcétera, etcétera. Estos son gastos administrativos, porque hacen referencia a toda la parte gerencial de la empresa. También en la estructura de costos y gastos tenemos los gastos financieros. Ojo acá, tenemos los gastos financieros. ¿Y a qué se refieren los gastos financieros? Los gastos financieros se refiere generalmente a esas comisiones que nosotros damos, ¿no es cierto? ¿A quiénes? A esos bancos, ¿no es cierto? Comisiones porque muchas veces se podría decir nos cobran un interés por una plata si es que la hemos solicitado. Leamos entonces, cuando una empresa inicia labores, en ocasiones los hace con dineros de préstamos bancarios o préstamos de terceros. Estos generan unos intereses, miren, entonces aquí ya tenemos gastos financieros, las comisiones, ¿no es cierto? Lo que tenemos que pagar muchas veces a esas personas que nos facilitan el dinero, intereses de una deuda, ¿no es cierto?, que se ha adquirido. Esto se lo considera como gastos financieros. También existen en gastos financieros las comisiones que muchas veces se cancelan o se pagan cuando se formaliza un préstamo, ¿cierto? Algunos servicios bancarios que tienen que ver con el financiamiento. Hablamos de cuánto vale la tarjeta de crédito, cuánto vale tener una chequera. Eso se referencia a gastos financieros. Y también hablamos de las comisiones. Cuando hablamos de comisiones es muchas veces lo que vale el trámite, la asesoría de un proyecto, la estructuración de un proyecto financiero. Son comisiones o honorarios. Así pues, mis queridos amigos, perdón, así pues, mis queridos amigos, una vez que tenemos ya estructurado lo que son los costos y gastos de una empresa, es importante conocer en segundo lugar qué son los costos desde el punto de vista, ¿no es cierto?, ya contable. Y entonces hablamos del costo unitario. Se dice que entonces después de establecer los costos, ojo aquí, después de establecer ya los costos que incurre la empresa en la fabricación, entonces se hace necesario determinar el costo unitario de cada artículo que nosotros vamos a producir. Entonces, ojo acá, ya tengo la sumatoria de todos los costos totales, costos de gastos directos sobre mano directa, costos indirectos, gastos directos, gastos indirectos. Ya sé cuánto me vale producir, digamos 10 sillas, costos totales. Entonces yo quiero saber si costos totales en construcción de sillas se fue 1 millón de pesos, ¿cierto? 1 millón de pesos en construir 10 sillas, ¿cierto? En construir 10 sillas, 10. Entonces, por favor, necesito conocer cuánto va a valer cada una. Entonces, cada silla, ¿cuánto vale? Ese es el costo unitario. Entonces dice aquí que el costo unitario del producto fabricado es el proceso de producción de un bien, ¿no es cierto? En el proceso de producción de un bien y de acuerdo a su complejidad intervienen muchos gastos, por lo tanto es preciso clasificarlos como gastos fijos y gastos variables. Entonces, para definir yo el costo unitario de cuánto va a valer cada silla, es importante saber entonces cuánto he gastado de manera fija y cuánto he gastado de manera variable. Entonces, ¿qué son los gastos fijos? Los gastos fijos, dice aquí, como su nombre lo determina, siempre se va a pagar ellos, se va a trabajar por ellos, o siempre se tiene que cancelar un dinero por ellos. Un ejemplo bien claro de esto de gastos fijos es muchas veces pagar la luz y el agua y el arriendo, ¿cierto? ¿Por qué lo digo que son gastos fijos?
Porque si yo estoy fabricando sillas, ese día se enfermó el carpintero, se enfermaron los jefes y no se abrió el taller para que sigan haciendo sillas. Pues de malas, la luz sigue corriendo, el agua sigue corriendo, el arriendo sigue corriendo. ¿Por qué? Porque son gastos fijos. Se tienen que pagar así no se esté trabajando. Entonces son gastos fijos. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos muchas veces un gasto fijo, la nómina, que este día nos abrió el taller porque lastimosamente falleció un amigo, un compañero del taller y ese día no, 2 días se dieron de luto y no se trabajó allí. Entonces, qué pena, fueron 2 días de luto, pero que sí tienen que pagarse en el mes, no se van a descontar, hay que pagarlos. ¿Cierto? Los seguros no se pueden obviar, trabaje o no se trabaje, desde que usted está vinculado a una empresa, es un gasto fijo porque la empresa tiene que pagar por usted. Los servicios públicos, como ya lo mencionaba, y los arriendos son gastos fijos. Entonces, ojo, gastos fijos son aquellos en los que estamos obligados nosotros aquí, obligados. Aquí tenemos unos dibujitos, son aquellos que tenemos obligación en que ser cancelados, ¿cierto? Tenemos que pagar esos oficios, tenemos que pagar, perdón, esas obligaciones, se trabaje o no se trabaje, se abran las puertas o no se abran las puertas del almacén, son fijos. ¿Qué son los costos variables? Y la parte variable yo creo que pues ya prácticamente nos inspira a nosotros una respuesta, ¿cierto? A diferencia de los costos fijos. Los costos variables son aquellos que cambian, ¿no es cierto? Son aquellos que cambian de acuerdo a las condiciones, de acuerdo a las condiciones. Siempre están variando. Entonces muchas veces, si hoy se vendió más, hubo más gasto. Si hoy se vendió menos, hubo menos gasto. Entonces, esos son costos variables. Veamos aquí qué nos dice. Teniendo en cuenta la producción y sus niveles, además de las ventas, los gastos por estos conceptos pueden variar de la siguiente manera. A más producción y venta, mayores gastos. A menor producción y venta, menor es el gasto. Ejemplo, los insumos están dentro de los costos variables. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un pedido mayor de sillas, el volumen de insumos va a ser mayor, se va a gastar más. Pero si estamos de capa caída y no tenemos pedidos de nuestros productos sillas, entonces los insumos no van a ser gastados. Entonces son gastos variables, no vamos a tener que comprar mucho insumo porque pues obviamente no se está pidiendo nada. Entonces mire que son costos que vamos variando. Si si en diciembre pedíamos 1 millón de insumos para hacer sillas porque teníamos alta demanda, de repente en marzo solamente pediremos unos 100,000 o 300,000 pesos ahí como para hacer una o dos sillas porque no se van a vender. La materia prima es un gasto variable. ¿Por qué es un gasto variable? Porque la materia prima está sujeta muchas veces a condiciones económicas, a factores externos. Los impuestos, el alza de gasolina hace que la materia prima suba, difícilmente baja, entonces son costos variables, siempre tienden a estar cambiando. La mano de obra directa está dentro del costo variable. Si nosotros tenemos un pedido de 10 sillas, contratamos a un maestro, pero si tenemos un pedido de 40 sillas, tenemos que contratar a 3 maestros. Entonces ya serán 3 salarios. En este caso ha subido el costo de que es la mano directa. Pero en tiempo de menos ventas no podemos sostener a los 3 carpinteros, entonces quedará uno. Entonces obviamente este rubro disminuirá, ya no pagaremos por ejemplo 4 millones y medio, sino 1,5 millones porque está trabajando uno. Otro producto de gastos variables, tenemos aquí lo que cuesta muchas veces los bienes vendidos, ¿cierto? Cuando vendemos mucho los costos son altos. Por ejemplo, vendemos 40 sillas, es un camión grande para llevarlas. Pero si vendemos dos, de repente es un piaño, de repente es alguien con un motociclo que nos lleve, entonces los costos son menores. Tenemos las comisiones en ventas, a más volumen de ventas, entonces la comisión que pide el intermediario es más alta, pero si él vende muy pocas, entonces la comisión es menor, los gastos de envío, etcétera. Por favor, hasta ahí, ¿tenemos algún inconveniente? Bueno, gracias. Entonces, ojo acá, miren que aquí ya tenemos una tablita en donde nosotros ya podemos hacer un balance. Aquí ya podemos hacer nosotros entonces un balance muchas veces de lo que nos cuesta muchas veces hacer un producto. Aquí entonces tenemos una columna, ¿no es cierto? En donde tenemos los costos fijos y tenemos los costos variables. Y tenemos al final, ¿no es cierto?, un total. Por decir algo, si tenemos costos de fabricación, estos serán costos fijos, porque son lo que nos cuesta fabricar. Digamos, fabricar las 10 sillas nos cuesta 1 millón, habíamos dicho nosotros, 1 millón. Eso nos cuesta fabricar 10 sillas.
10 sillas. Gastos de administración. Si son por nómina, digamos que mano de obra directa o gastos directos, nosotros vamos a gastar aquí unos 300, unos 500.000 pesos. Costos de administración, ¿cierto? La secretaria y todo eso, que la tenemos vinculada, es muy barato, ¿no? Y unos gastos variables, acá me había olvidado, unos gastos variables en los costos de fabricación, pongámosle unos 300.000 pesos en sillas, digo, en puntillas, goma y unos terminados especiales que tengamos. En gastos de administración, costos variables, digamos, de papelería, alguna cosa, unos 50.000 pesos. Gastos de venta. Los gastos de venta generalmente son de tipo variable, ¿no? Aunque la empresa tiene unos gastos fijos en venta, porque un salario, una nómina que vende o lo que vale un transporte fijo para movilizar las sillas. Digamos que esto aquí tenemos 200.000 pesos fijos que siempre los sacamos como gastos de venta, digámoslo de costos de representación, es un costo fijo. Todo vendedor siempre va a tener de gastos, ya se me olvidó lo que yo les decía a ustedes, gastos de representación siempre 200.000 pesos. Y en costos variables, en gastos de venta, digamos de que estos para producir las 10 sillas, a nosotros nos costaron unos 100.000 pesos. 100.000 pesos. Sumamos entonces cuánto nos vale, ¿no es cierto? Cuánto nos vale a nosotros producir las 10 sillas. Y aquí tenemos 1.500.000 y aquí teníamos 1.700.000. En costos fijos, producir 100 sillas nos vale 1.700.000 pesos. Y si nos vamos a ver los costos variables, aquí tenemos 450.000. Mire, 450.000 nos vale en gastos variables. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es el costo total? ¿Cuánto es el costo total de producir estas 10 sillas? Entonces, aquí abajo tenemos una fórmula, ¿cierto? Perdón, una fórmula en donde dice que costo total será igual a la sumatoria o a la suma de costos fijos, 1.700.000, ¿cierto? 1.700.000 más los costos variables, perdón, 450.000. Entonces, ¿cuánto nos vale o cuánto es el costo total? Y entonces diríamos que el costo total entonces son 2.150.000. 2.150.000 pesos es lo que nos vale producir 10 sillas. Aquí tenemos entonces un ejemplo donde se hace un balance para identificar el costo total. Entonces decíamos que es importante, si ya tenemos el costo total, definir esto que se llama el costo unitario. Y entonces decimos que teniendo el costo total, cuando ya tenemos el costo total, se puede determinar cuánto le cuesta a una empresa producir una sola unidad. Es decir, el costo unitario aplicándose la siguiente fórmula. Dice que costo unitario será igual a costo total, que era 2.150.000, ¿sí, no? 2.150.000. Pongámosle que no sean 2.150.000, vamos cerrando como para no estar dando tantas vueltas. Digamos que eh, nosotros vamos a trabajar con un costo total que fueran 2.200.000 para cerrar y hacer más fácil las operaciones. Si esto es el costo total, ojo acá, costo total es igual a 2.200.000, ¿cierto? Esto es lo que nos vale hacer a nosotros 10 sillas. Nosotros vamos a ver entonces cuánto vale cada una. Cada una cuánto vale. Entonces, costo unitario 220.000 pesos. Perdón, 2 millones era, ¿no? 2.200.000 pesos, pongámoslo así, ¿cierto? Dividido entre 10. Y entonces esto nos da que cada silla es igual a 220.000 pesos. Eso es lo que vale a nosotros construir cada silla. El costo total dividido entre el número de unidades producidas. ¿Listo? Entonces, esto es la fórmula para sacar el costo unitario. ¿Cómo sacamos el precio de venta? Mire que esto es interesante aquí.
ustedes que van a ser emprendedores. En algunos casos, cuando se está eligiendo el precio de venta del producto, se considera algunos aspectos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que para fijar nosotros el precio de venta, uno, lo podemos hacer de manera arbitraria. El autor de sus productos es el que pone el precio, ¿cierto? A veces es un precio lógico y a veces es un precio irracional, pero al fin y al cabo él es el dueño y es el que está en libertad de poner el precio. Pero cuando hablamos de una empresa seria que realmente quiere ser competitiva en el mercado, tiene en cuenta aspectos como qué valor tiene un producto, ¿cierto? Que se parece a lo que yo hago en el mercado, ¿qué vale? Entonces miramos que el precio de las sillas están oscilando entre 200.000 y están oscilando entre 200.000 y 250.000, ¿cierto? Entonces de repente yo ya tengo un margen de precios y digo, bueno, si mis sillas están entre 250 y 250.000, yo las puedo colocar entre 250.000 o entre 200.000 o 230. Si mis sillas yo considero que es mejor que estas, que son las que valen 250.000, de repente yo le puedo colocar 270. Ya tengo por lo menos un precio de referencia. Otro aspecto que son métodos de valoración, ¿no? Que se tienen. Es una forma como valoran las aduanas. Cuando hay productos que llegan a Colombia, que en Colombia se desconocen, muchas veces Colombia llama a los países donde existen estos productos y les dicen cuánto es el precio en el mercado de ese producto donde existe, donde se usa. Esos países dan el precio y con esa tasa Colombia prácticamente referencia los productos que llegan aquí al país y los valoran. Digamos, muchas veces han llegado obras de arte que en Colombia no existen, entonces ellos llaman a expertos internacionales que tienen productos parecidos, ellos dan el precio y con ese precio Colombia tasa el precio del producto que tenemos aquí en el país. Otra forma de fijar los precios de venta es cuando conocemos, le ponemos el precio de los valores sustitutos. Por decir algo, cuánto vale, si hablamos de sillas, nosotros aquí podemos hablar, por decir algo, de cuánto vale un puff, ¿cierto? Un puff que es un banco resortado. Entonces dice, bueno, un puff que también cumple la misma función de una silla, que es permitir el descanso, un puff puede estar costando 200.000 pesos. Entonces, eh, yo digo, si un puff que es similar a una silla vale 200.000, entonces yo tengo un margen, pues que mi silla puede valer 220.000 pesos. ¿Por qué razón? Porque mi silla tiene espaldar, el puff no tiene espaldar. El puff es un banco, ¿cierto? Con tres paticas o cuatro paticas, que es resortado y donde la gente se sienta, pues no tiene lo que tiene una silla, que es el espaldar. Entonces yo puedo tomar como referencia. ¿Por qué se habla de que es un producto sustituto? ¿Qué es un producto sustituto? Un producto sustituto es aquel que genera el mismo satisfactor. El mismo satisfactor genera el mismo satisfactor siendo diferente. Siendo diferente. Entonces, ¿la silla para qué se utiliza? Para descansar. El puff es diferente a una silla, sí, porque no es una silla, sino que es un banco resortado, pero también sirve para sentarse y descansar. Conclusión, es un producto que genera el mismo satisfactor. ¿Cuál? Descansar. Así no sea silla. Entonces, ahí tenemos un producto sustituto. O por darles otro ejemplo, nosotros, ¿por qué consumimos pan? El pan lo consumimos para acompañar un café, para tomar un algo, ¿cierto? Pero el día que cuando no hay pan, entonces ¿qué hacemos? Tomamos los sustitutos, tomamos un plátano, tomamos una papa, tomamos una arepa. Entonces son sustitutos, son productos que generan el mismo satisfactor, acompañar el algo, ¿no es cierto? Y que cumplen el mismo satisfactor. Bueno, esos son los más peligrosos en el mercado, los sustitutos, porque estos quitan del mercado, los sustitutos. Otra forma de fijar el precio de venta es que muchas veces las ganancias que se desean obtener y que cubran los compromisos adquiridos por la empresa de forma suficiente. Esto es cuando el dueño de la empresa pone el precio a su producto de manera arbitraria, les decía yo. El carpintero dice que mis sillas son una obra de arte y mis sillas valen 1,5 millones cada una. Si para él valen eso y su esfuerzo lo amerita, pues él es libre de colocar el precio, ¿cierto? Él dice porque los terminados son importados, las telas son importadas, la madera es caoba importada, entonces él dice, esta no es cualquier silla, es una silla costosa. Y él dice que le fija el precio también a su trabajo. Yo soy un maestro muy refinado que no hago cualquier cosa y entonces mi mano de obra es costosa. La silla vale 2,5 millones, punto. Entonces son formas de fijar el precio, formas arbitrarias, teniendo en cuenta los costos. Todo.
Entonces la fórmula para determinar el precio de venta generalmente es cuánto costó el total, acuérdense, costo total, ¿cierto? Más el margen de utilidad esperado más el margen de utilidad esperado por el autor del producto. Entonces nosotros decimos, si nuestras sillas costaron 220,000 pesos cada una, ¿se acuerdan? Este era el precio total, este era el precio, ¿no es cierto?, de cada silla, pero este era el costo de producción. Entonces dice cuál va a ser el precio comercial. Y entonces la gente se da cuenta de que generalmente en el mercado siempre se pide un 40% más. Y entonces decimos que el 40%, el 44 por 28, decimos que el 40% más el 40% que yo es lo que yo espero ganar, margen de utilidad. Entonces el 40% de 220,000 pesos, yo no sé si estamos hablando de 88,000 pesos, ¿cierto? A ver, hagamos la operación, yo creo que estoy bien. 220,000, 1, 2, 3, por el 40%. Por el 40%. Y tenemos 88,000 pesos. Entonces, 220,000 más el 40% que yo espero ganar, que son 88,000 pesos. 81,000 pesos. Entonces diríamos que el precio de venta de esta silla sería 220,000, 220,000, ahí está, 220,000 más 88,000. Estaríamos hablando entonces que nuestras sillas valdrían 308,000 pesos al mercado. Esto sería el precio de venta. ¿Listo? Porque el margen de utilidad fijado es el 40%, es lo que yo espero ganar, el 40%, y el 40% realmente es un porcentaje aceptable, ¿no? Hay algunos que dicen yo quiero ganarme el 100%, el 200%, bueno, ya cada quien tendrá sus razones, pero cuando hablamos de que una empresa quiere salir al mercado inicialmente, es importante fijarse en los márgenes de utilidad, digamos, no tan ambiciosos para no correr a los clientes. Y hablamos de que un 40% generalmente después de los costos totales de producción, eh, tenemos que un 40% es aceptable. En este caso, 220,000 pesos, que vale el costo total de producir cada silla, por, ¿cierto? Digo, más el 40%, que es el margen de utilidad esperado. Entonces, el 40% de 220,000 son 88,000 pesos. Mírenlo, aquí está, ¿cierto? Más 89, entonces nos vale 308,000 pesos cada sillita. Así pues, entonces, una vez definido ya lo que son los costos y gastos directos, así como se define el precio unitario y el precio de venta, también tenemos importante que es conocer, para saber si nuestra empresa está bien o está mal, es importante conocer los estados financieros. Y dice que los estados financieros son importantes porque nos ayudan a determinar a través de indicadores cuando la empresa realmente está avanzando, ¿cierto? O está cayéndose. Por eso dice que estos estados financieros nos permiten evaluar financieramente el proyecto. Los estados financieros más relevantes para el inicio de una empresa son, aquí vamos a ver los más importantes, ¿no? Porque estados financieros y fórmulas para aplicar estudios financieros hay muchos. Aquí vamos a mirar los más básicos. Entonces, para nosotros saber cómo está nuestra empresa, los más básicos son el dado de flujo de caja o efectivo y el balance inicial. Estos son importantes tenerlos siempre en cuenta cuando yo voy a iniciar un negocio. ¿Qué es el flujo de caja? ¿Cierto? ¿O qué es el flujo, el estado de efectivo? Entonces, el flujo de caja se refiere a los ingresos y a los egresos. O sea, es prácticamente el flujo de caja es conocer, ¿cierto? Cómo rota el dinero en su empresa. O sea, generalmente cuánto entra y cuánto sale en promedio a la empresa. Es conocer cuántos ingresos y cuántos egresos tiene la operación normal de una empresa a diario. Entonces algunas personas dicen, aquí al negocio le entra 100,000 pesos día, ¿cierto? Y generalmente nosotros tenemos una salida de 30,000 pesos por gastos y todo. Conclusión, nosotros tenemos un costo real para nosotros de 70,000, ¿cierto? Y esto es todos los días. Entonces podríamos decir que el flujo de caja, ¿cierto? De ingresos son 100,000, mire, y de egresos son 30,000. Y esto es lo que nos da prácticamente a conocer el flujo de caja. El estado de flujo de caja es especialmente valioso. ¿Para qué? ¿O por qué sirve saber cuál es el estudio de flujo de caja?
o prácticamente conocer cuánto entra al negocio y cuánto sale en promedio diario, semanal, mensual o anual. ¿Por qué es importante saber eso? Es importante entonces porque saber el flujo de caja nos permite conocer qué capacidad tiene la empresa para atender obligaciones. Entonces, cuando yo sé prácticamente cuánto gasto y cuánto generalmente la empresa me representa en retribución por los servicios, entonces yo puedo decir, con lo que me entra aquí semanalmente o mensualmente en la empresa, yo puedo cubrir estas deudas. Me permite entonces hacer proyecciones de pago, mire, de corto a largo plazo. También es importante conocer el flujo de caja porque me permite muchas veces saber la necesidad de financiación externa y el uso de la deuda a largo plazo. O sea, saber el flujo de caja me permite a mí saber si es necesario tomar un crédito para seguir operando o si no es necesario porque yo tengo suficiente capital para trabajar y poder invertir solo. También es importante el flujo de caja porque a través de los análisis nos permite a nosotros hacer propuestas, ¿no es cierto?, de negociación o de préstamos cuando son solicitados. Nos permite negociar. Por ejemplo, si el banco dice me debe pagar unos 300.000 pesos diarios y yo sé que mi flujo de caja no permite mensualmente tener 300.000 pesos libres, sino 200, entonces a mí me permite entonces proponer, ¿no? Qué pena, pues yo le puedo pagar 150 para dejar 50 para mí. ¿Por qué? Porque sé que 150 generalmente siempre los voy a tener fijos para poder cubrir esa obligación. El flujo de caja me permite también conocer cuánto vale la empresa, ¿cierto? A tiempo futuro. Mire, entonces yo digo al inversionista o al que la quiere comprar la empresa, le puedo decir, mire, aquí generalmente a esta empresa le entran 100.000 pesos libres. Entonces, mi empresa yo se la vendo por tanto dinero. Porque si aquí le entra 100.000 pesos libres diariamente, podríamos estar hablando de que tenemos 3 millones mensuales. Y 3 millones mensuales al año, estamos hablando de 36 millones, ¿cierto? Entonces, mi empresa yo a usted no se la puedo vender por menos de 50 o por menos de 100, porque usted si me invierte 100, tenga plena seguridad que al próximo año la empresa mínimo le va a devolver 30 millones. Conclusión, usted me la ha comprado solo por 70 millones. Entonces me permite hacer proyecciones de venta. También es importante el flujo de caja porque nos permite en un momento dado conocer, ¿no es cierto? Conocer cómo yo puedo tener dinero y me permite a mí proyectar inversiones. Entonces yo sé que con el dinero que recibo a mí me permite proyectar, ¿no es cierto?, cuánto puedo invertir o no en otra operación. Así pues, aquí tenemos un ejemplo del estado de flujo de efectivo. Aquí les he colocado a ustedes un link, ¿cierto? Un link de un video en YouTube en donde nos explican de manera muy sencilla cómo se estructura un estado de flujo de efectivo. No lo puedo colocar en este momento, lastimosamente, porque el video dura como 25 minutos y eso nos quitaría prácticamente una media hora de nuestro trabajo. Pero ahí está de forma muy sencilla cuáles son el paso a paso para estructurar un flujo de efectivo. Espero que lo miren, compañeros. Pero trataré de explicar en algo qué es a qué refiere este punto de lo que es el estado de flujo de efectivo. Dice pues entonces que en la construcción o elaboración de un flujo de efectivo se debe tener en cuenta los siguientes elementos básicos, o sea, ¿qué se requiere para el estado de flujo de efectivo? Entonces dice, ojo, debes saber cuánto es tu saldo inicial de efectivo, o sea, con cuánto dinero en efectivo abres tu empresa, no de activos. Activos son prácticamente la máquina, la sierra, los martillos. No hablo de activos, sino cuánto tienes en dinero, o lo que llaman algunas tiendas, cuánto es la base del día. Entonces todos los días vamos a abrir la tienda con 30.000 pesos. Los 30.000 pesos van a ser para cambios, para gastos y todo. Entonces ese es el saldo inicial de efectivo, con cuánto vamos a abrir nuestra empresa. También tenemos que en el estado de flujo de efectivo es importante conocer cuántas son perdón, o los ingresos, ¿no?, de efectivo durante un periodo semanal, mensual, anual. ¿Cuánto entra? Lo que ya hacíamos la multiplicación anteriormente que nos daba a nosotros 36 millones. A nosotros mensualmente nos entra 3 millones mensuales, ¿no es cierto? Ese es el ingreso. Entonces aquí tenemos en un año 36 millones, en un mes 3 millones. Y también es importante conocer cuánto sale de nuestro efectivo durante ese periodo.
Entonces, si a nosotros nos entran 3 millones mensuales, ¿no es cierto?, de ingresos fijos, ¿cuánto sale? Entonces decimos que por esos 3 millones a nosotros tenemos una salida fija entre arriendos, entre costos variables y gastos variables, tenemos una salida de 700.000 pesos. Conclusión, nosotros tenemos neto, entonces tenemos un ingreso de 2.300.000, ¿cierto? 2.300.000. ¿Por qué razón tenemos 2.300.000? Porque nosotros tenemos unos ingresos totales de 3 millones, ¿cierto? De 3 millones mensuales, ¿no? 3 millones mes, ojo, 3 millones mes. Pero también tenemos unas salidas totales de, les decía a ustedes, de 700.000, unas salidas. Esos son los gastos que nosotros hablábamos anteriormente, gastos directos o indirectos. Entonces tenemos un ingreso neto de 2.300.000 pesos. Entonces el flujo neto del periodo es el resultado de la diferencia de las entradas y las salidas. Entonces dice que saldo inicial de caja, o aquí, más entrada de efectivo menos salida de efectivo, ¿no es cierto?, es igual a saldo final de caja. Entonces decíamos que nuestro negocio lo abríamos con 200.000 pesos, todos los días lo abríamos con 200.000 pesos. Entonces aquí tenemos saldo inicial de caja, nosotros todos los días abrimos el negocio con 200.000 pesos. La entrada de efectivo que nosotros tenemos es a mes, ¿no? Vamos a hacer esto proyectado a un mes, ¿cierto? La entrada de efectivo, nosotros tenemos que eran 3 millones. Menos, o aquí estamos haciendo una sumatoria, menos la salida de efectivo también al mes, 700.000, ¿cierto? 700.000. Entonces tenemos aquí que 3.200.000 menos 700, entonces tenemos que prácticamente la suma es 3.2, tenemos 2.500.000. 2.500.000. Entonces el saldo final de caja que nosotros siempre vamos a tener mensualmente son 2.500.000 pesos. Eh, Aquí el saldo final de efectivo entonces dice es el resultado de sumar el saldo inicial de efectivo y el flujo del periodo neto. Esto es el saldo final de efectivo. Sumar el saldo inicial, este que tenemos aquí, los 200.000, ¿no es cierto? Y el flujo neto del periodo, 2.500.000. Entonces tendríamos aquí que 200.000 más 2.500.000, que es el saldo final de caja, ¿cierto? 2.500.000 es igual a 2.700.000 pesos. Esto viene a ser entonces el saldo final de caja, que era prácticamente la operación que hacíamos acá arriba, ¿no? Cuando decíamos que el costo, miren acá arriba, decíamos que el costo de producir las sillas eran 3 millones mensuales, ¿cierto? Y que teníamos una salida, ¿no es cierto?, totalmente por gastos de 700.000 y eran 2.300.000, pero eso teníamos que agregarle por acá otra suma, bueno, etcétera, etcétera, y entonces tenemos aquí un valor neto, ¿no es cierto?, de flujo final de efectivo de 2.700.000. Eh, es importante también conocer acá lo que es el estado de flujo de efectivo. Y el estado de flujo de efectivo, hablamos del estado de flujo de efectivo proyectado. ¿Qué es eso de proyectado? Cuando hablamos de proyectado, hacemos referencia a tiempos futuros. ¿Cuánto va a ser el estado de efectivo o el estado de flujo a tiempos futuros? Pues